Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Yo le pregunté hace un momento si usted había atravesado por algunas pruebas durante este tiempo, durante esta semana, durante este mes, y espero al su hermano orar por usted haya experimentado de Dios la paz, y si no fue así, lo experimentará, pues Dios trae consuelo y paz. Y recordaba este himno que tiene su fundamento en la Escritura, en Mateo, en los Evangelios, la narración de este evento donde Jesús calma la tempestad, acompañado de sus discípulos. Y hoy quiero hablarle en esta porción, acerca de cuán necesario es que no falte nuestra fe en medio de las pruebas. Cuán necesario es que no falte nuestra fe en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Nosotros muy de cerca con la familia ahí en Lázaro Cárdenas, usted lo sabe, pasamos un momento, la familia pasó absolutamente toda la familia, aún hasta mi papá le tocó, un momento fuerte, un momento de angustia, de mucha tribulación, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Y en momentos como estos es donde la fe se ve probada y la verdad saldrá a flote. De lo más profundo de nuestro ser es donde en la prueba se evidenciará si hay fe en los corazones. Mateo 8, versículos 23 al 27. Si va a olvidar gran parte del sermón, por favor no olvide que no falte la fe. Ese es el título de la enseñanza. Esa será la idea central de la enseñanza. Así es que si se duerme 40 minutos de la enseñanza, espero no se le olvide que no falte la fe. Cito primero Hebreos 11:6. Pensando en que no debe faltar la fe, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no debe faltar la fe en nuestras vidas. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Los discípulos de Jesús ya habían presenciado muy de cerca varios milagros que había hecho Jesús mismo. Fueron testigos de la fe de muchos y de la manera en que Cristo manifestaba su poder entre los hombres. Los discípulos, los más cercanos, y refirámonos tal vez al grupo de los 12, porque detrás de esos 12 había más gente que seguía a Jesús y que ya eran considerados como sus discípulos, pero el grupo cerrado, el grupo cercano es aquellos 12. Pensemos en esos 12, no sabiendo si Mateo 8 está describiendo a más de esos 12, nosotros vamos a pensar en esos 12 para limitarnos a un número. Los discípulos de Jesús ya habían presenciado varios milagros, habían presenciado testimonios de fe de hombres que se acercaron a Jesús, habían presenciado cómo Jesús obraba con todo poder en la vida de los hombres. Aquí más en cortito, lo que hemos estudiado en Mateo, ¿vieron sanar al leproso? ¿Conocieron la fe del centurión que clamó por su siervo que estaba enfermo? ¿Vieron sanar a la suegra de uno de ellos mismos? Pero esta vez Dios quería trabajar directamente con ellos. En medio de la tormenta, su fe sería puesta en prueba. Cantamos, no específicamente en cuanto a la fe, pero referente a la confianza, a la fortaleza que encontramos en Cristo, a la confianza y a la fortaleza que encontramos en Dios nuestro Señor. Cantamos mucho esta mañana, ¿no? Y puede ser fácil decir que somos hombres de fe. Incluso puede ser fácil decir que seguimos a Cristo Jesús y que tenemos la fe puesta en Él. De palabra esto es fácil. Es fácil decir, yo tengo fe en que todo estará bien. Yo tengo fe en que las cosas marcharán bien. Yo tengo fe en esto, en aquello y aquello. Y yo tengo fe en Dios mismo. Yo tengo fe en Jesucristo. De palabra es muy fácil decirlo. Pero en la prueba es donde la verdad sale a flote. En la prueba es donde el corazón del hombre es evidenciado, y no para los hombres, sino donde Dios prueba el corazón, donde Dios prueba la fe de los hombres.
estos discípulos acababan de escuchar de la boca de Jesús las implicaciones de seguirle. ¿Qué implicaba seguir a Jesús? Y no la porción de Mateo, pero si mal no recuerdo en Lucas es donde menciona acerca de la multitud que es dejada y los discípulos suben a las barcas, menciona más de una barca y siguen a Jesús. Unos pocos fueron los que subieron a las barcas, no toda la multitud que le seguía. Había toda una multitud que había escuchado el sermón del monte, había toda una multitud tal vez que había presenciado la sanidad del leproso, había una multitud que había presenciado tal vez de cerca la petición del centurión, toda una multitud o más reducida, qué sé yo, que había presenciado como o mínimo escuchado acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. Pero no toda la multitud fue detrás de Jesús. Después de que Jesús habla de las implicaciones de seguirle, ya son solamente unos los que van detrás de él, suben a las barcas y le siguen. Y estos pocos son los que fueron probados en medio de la tempestad. Lo cual nos hace pensar también que no hay razón alguna por la cual alguien que no está dispuesto a seguir a Jesús, alguien que no ha depositado su fe en él para salvación, no tiene fe que tenga que ser probada. No hay fe que tenga que ser puesta a prueba. Y aquí es muy importante, lo iba a mencionar más adelante, pero aquí cabe también, y tal vez más adelante lo vuelva a repetir, porque es importante. Es importante que resaltemos que la prueba no es lo mismo que las evidencias o consecuencias del pecado, porque muchas veces incluso ponemos nombre de prueba a las evidencias a las consecuencias de nuestro pecado, y no es así. Más adelante hablo un poquito más de esto. Estos discípulos acaban de escuchar, entonces dijimos lo que implica, lo que significa seguir a Jesús. Suben a la barca y siguen a Jesús, y en medio de las aguas, en medio de este mar, llega la tempestad y su fe se ve probada. Vamos a los primeros versículos de Mateo 8. ¿23 y 24? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Recuerda, vamos a limitarnos a pensar tal vez en el número de los 12. Tal vez pudieron haber sido más, tal vez menos. Solo habla de un grupo de discípulos que le siguen. Y he aquí, versículo 24, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mencionaba antes de avanzar que menos tal vez en la idea que Mateo está describiendo incluso su llamamiento después de estos eventos. Si cronológicamente sucedieron así, aún no hay 12 que le acompañen, hay menos de 12, ¿verdad? Entre ellos aún está ausente Mateo, que ya hablaremos más adelante acerca del llamamiento de Mateo. Entran a la barca, sus discípulos le siguen, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y tras la prueba, ¿cuál fue el resultado en la vida de cada uno de estos que seguían a Jesús? De aquellos que tripulaban estas barcas. Tras la prueba, ¿cuál fue el resultado? Puede leer ahí junto conmigo el 25. ¿Leemos juntos? ¿Está listo? Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tras la prueba, tras la tempestad, fueron encontrados faltos de fe. De modo que Jesús les llama hombres de poca fe. Este fue el resultado de la prueba. Este fue el resultado del examen. El mensaje de esta mañana tiene como objetivo, hermanos, dirigir nuestros corazones a la fe en Jesús, para que cuando ésta sea puesta a prueba, no nos falte la fe. Este es el objetivo al cual vamos a apuntar esta mañana, que nuestros corazones sean dirigidos a la fe en Cristo Jesús. No hablando específicamente para el creyente de la fe que salva,
Pero tal vez, ¿por qué no pensando? Para aquel que no ha venido a Cristo en la fe que salva, también pueda su corazón ser dirigido a la fe en Él. Y si queremos que no nos falte la fe, hace rato mencionaban de uno de los testimonios, si no han pasado por dificultades o si no se han caído y se han levantado, que pasen la receta. Vamos a ver un poquito aquí parte de la receta. Si queremos que no nos falte la fe, no podemos perder de vista los siguientes principios que vamos a observar en esta porción bíblica. Y el primero de ellos es que Él salva y guarda. Si queremos que nuestra fe no falte en medio de la prueba, si queremos que nuestra fe no falte en medio de la tempestad, no podemos olvidar que Él, Jesucristo, salva y guarda. Él les salva y guarda de nuestras vidas. Y podemos confiar en que Jesucristo es quien salva y guarda a los salvos. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. El miedo hizo de las suyas. ¿Se ha subido usted a una embarcación pequeña, grande, mediana? De todos modos, todas se sienten medio raro. Especialmente una barquita chica. El movimiento no es muy agradable para todos. Imagínese en medio de una tormenta. Imagínese en medio de una tempestad, donde el oleaje sube, donde la marea está a todo lo que da. Y no sé, trate de imaginar esta escena, veíamos unas imágenes ahí, pero imagínese el mar todo revuelto, nublado, rayos, mucha lluvia. Dice un niño en internet, los repángalos alumbrando. Imagina esta escena. Tal vez ya hasta náuseas le dieron. Ya está llorando. Ya está angustiado. Esto fue lo que estaban atravesando los discípulos. El miedo hizo de las suyas y a ese grupo de hombres, entre los cuales había muchos que estaban, vale la pena resaltar eso, estaban acostumbrados a navegar. Había muchos pescadores entre ellos. Habitaban en una región pesquera. Mínimo, si no eran pescadores, alguna vez tal vez habían subido una barca para atravesar de Capernaum al otro lado del mar. Estaban acostumbrados a navegar. Usted y yo que somos de ranchos donde lo mínimo que hay es un riachuelo ahí medio apestosillo, pues si nos subimos a una embarcación seguro que vamos a experimentar ciertos mareos y cierta angustia aun cuando no existe una tormenta. Pero si una tormenta viene, el temor, al igual que estos hombres, va a ser de las suyas. Y tal era el temor de estos hombres, tan llenos de temor estaban, que sentían incluso que sus vidas habían llegado a su final. Es la manera en la que se dirigen a Jesús. Sálvanos, le dicen. Señor, sálvanos, que perecemos. Estos eran tan exagerados como yo cuando me duele algo. Estamos muriendo. ¿Se la creeríamos si uno de ellos ya estuviera bajo el agua y ya se hubiera cansado de estar luchando contra las olas y ya se estuviera ahogando? Pero estaban todos sobre la barca, solo las barcas estaban llenando de agua y ellos ya sentían morir. Creo que muchas veces nuestras vidas así están pasando por momentos, donde sentimos que el agua ya nos llega hasta las narices, cuando en realidad apenas va por los tobillos y nosotros angustiados gritamos, ¡sálvanos, estamos muriendo! E incluso en esas situaciones, el temor hace también de las suyas en nuestras vidas. En tan tremenda crisis les falló la fe. Pues Jesús, tal vez en sus mentes pasaba, no actuó tan pronto como ellos esperaban. Imagínense esta escena. Habla de una tormenta, la cual está llenando de temor a los que van en la barca, menos a Jesús. Jesús lo describe como dormido. Dormido. Y ellos sintieron que hasta ahí habían llegado porque Jesús no había obrado con prontitud. Tal vez vieron tanta agua en las barcas que dijeron sería imposible que algo suceda de manera diferente. Tal vez vieron tan brava la tormenta que dijeron sería imposible que algo suceda ya a estas alturas.
Y ahí es donde su fe se vio probada. Y ahí es donde su fe faltó. Hermanos, así sucede también en nuestras vidas. En nuestra condición, en nuestros corazones, en nuestras mentes, los problemas suenan mucho más grandes de lo que son. Las pruebas y las tormentas parecen mucho más enormes de lo que en realidad son. Mucho más parecerán mayores si nuestra vista solo está puesta en las olas. Y viene otra grande, y viene otra grande. Me va a ahogar, me va a ahogar, me va a hundir, me va a matar. Y la realidad es que muchas de las veces así estamos. Solo viendo la siguiente ola. Y ahí viene otra, y ahí viene otra, y ahí viene otra. Incluso a veces nuestros testimonios parece que son una exhibición de quién tiene los mayores problemas en la vida. Porque lo único que venir a nuestras vidas son olas y olas y olas y olas, y casi ya estamos diciendo, ya párale, Señor, fíjate en el hermano de al lado. Pero mientras más mantengamos nuestra vista, en el tamaño de las olas, en la cantidad de agua que entre en la barca, en el tipo de viento que esté soplando, en las direcciones en las que la barca se esté girando, mayor angustia, mayor temor, mayor ansiedad experimentaremos. Y mientras más observemos la tormenta, y mientras más nuestro corazón y nuestra mente se centren en la prueba, en la dificultad, más nuestro corazón y nuestra mente se alejarán de aquel que salva y guarda. Cuando la tormenta es tan fuerte y sentimos que estamos perdidos, en nuestra falta de fe incluso podemos llegar a pensar que Dios no está haciendo nada, que está ausente de nuestros problemas, que duerme tan profundamente. Decía nuestro hermano Isidro, aunque no es así, Él no duerme. Dice la Escritura que no duerme el que guarda a Israel. Pero a veces pensamos que duerme tan profundamente que no podrá hacer nada para salvarnos y moriremos. En la prueba, en medio de la tormenta, es muy fácil pensar que como las cosas son tan tremendas, que como las cosas son tan atroces, Dios no va a alcanzar a hacer nada para salvarnos. Y aquí tal vez puede brincar y decirme, no, yo no pensaría eso, hermano, yo soy cristiano, yo tengo mi fe en Dios. Sí, decía yo, de palabra podemos decir, tengo fe en Dios, pero cuando la prueba viene, nuestro corazón y mente pueden ser encontrados faltos de fe, de modo que incluso, aunque de palabra no lo expresemos, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra ansiedad están diciendo, Dios, te estás tardando, voy a morir. ¿Dónde estás? Y los discípulos sabían bien que Jesús era capaz de salvarles porque le están pidiendo que les salve. De modo que no son hombres sin fe. Jesús les llama hombres de poca fe. Ellos sabían que Jesús podía salvarles, pero por esta razón acuden a Él, pero en su falta de fe, o más bien, su fe no fue más allá. Y muchas veces puede ser incluso así en nuestras vidas. Creemos que Dios es ayudador, que es bondadoso, que es fiel, que es misericordioso, que es poderoso, y tenemos fe en ese Dios. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, muy probablemente esa fe se ve faltante. Y no da más que para 3 oraciones y después angustiarme y a correr para todos lados y hablar con medio mundo y buscar las influencias y buscar las palancas y buscar todos los medios posibles para salir de esta situación, porque ya oré, pero parece que Dios no escucha, pero parece que Dios no hace. Y esos hombres estaban actuando así, Señor, sálvanos. ¿No estás viendo? ¿No te percatas que estamos a punto de morir? Tal vez creyeron que era demasiado tarde. O tal vez pensaron que la situación había salido de sus manos. ¿Le ha pasado alguna vez así? Que tal vez la situación ha rebasado de modo tal que incluso su fe, siendo puesta a prueba, se ha encontrado faltante y nos hemos encontrado aún pensando que la situación salió de control,
que es demasiado tarde, que ya no habrá nada que hacer. Vaya prueba la que atravesaron los discípulos. Si estando a la orilla del mar me revuelca una ola, siento tan feo que me salgo como por 2 horas y no me vuelvo a meter, imagínese en medio del mar abierto. Vaya prueba en la que se encontraron. Dice un proverbio popular: quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Tal vez nosotros no lo entendemos mucho, pero quien se meta, imagine, ¿alguno de ustedes aquí es temeroso al mar abierto? ¿Alguno de ustedes se marea fácilmente en la combi de Morelia? Entonces, imagínese usted ahí en el centro del mar, en una tempestad, y seguro que va a orar. Seguro que va a clamar con grito abierto: Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. Si alguno quiere aprender a orar, que se haga a la mar. ¿Y es cierto o no? Cuando estamos en mayor dificultad, cuando estamos en prueba, cuando estamos en problemas, cuando nuestra fe se está viendo probada, ay, Señor, fíjate que ya tenía mucho que no oraba, pero aquí estoy. Quiero pedirte, quiero decirte, quiero... Y muchas veces pasa así. La oración en nuestras vidas queda de lado hasta que ya estamos aquí. Ay, Señor, quiero decirte esto. Jesús acusó a sus discípulos no por no tener fe, sino por no tener la fe suficiente. Aún teniendo una fe genuina en Cristo, hermanos, si usted considera que ha venido a ser de la fe en Jesucristo, si usted considera que su vida se encuentra segura en Él, aún teniendo la fe genuina en Cristo, como creyentes podemos llegar a atravesar tormentas donde la poca fe nos puede ser insuficiente y nos puede hacer titubear, nos puede hacer dudar y aún hasta sentir desfallecer. Ya caminé, hasta aquí llegué, ya colgué los tenis, dicen por ahí en la calle. Mas podemos estar seguros, pensando en este primer principio, que nuestro fiel Salvador, que Jesucristo, no solo puede salvar, quiere salvar, y a aquellos que Él salve también guardará seguros por la eternidad. Y aquellos hombres habían olvidado eso, que entre ellos, en la misma barca que ellos, iba no solo el que puede y quiere salvar, sino el que salvando a los suyos resguarda. Acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Recuerda, este principio es: Él salva y guarda. Podemos permanecer de pie en fe sabiendo que Él salva y guarda. No solo puede salvar, sino que quiere salvar. Y aquellos que Él salve, aquellos a los cuales Él salve, estarán guardados seguros por la eternidad. Hermano, no olvide esto. Rodean doctrinas que contradicen una doctrina tan importante como esta. ¿Pecaste? ¿Fallaste? Y el enemigo incluso te puede hacer sentir el más vil, menospreciado y sucio de los sucios, de modo tal que incluso siembra en tu corazón y en tu mente: ya no hay nada que hacer. Pero aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido resguardado en Cristo Jesús por la fe, vea lo que dice la Escritura acerca de esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que son suyos le conocen y le siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice enseguida? Y no perecerán jamás. Jamás perecerán. Tal vez estamos hablando en esta escena de la tormenta de una situación en la que seguro, si el agua sobrepasaba el límite de peso sobre la barca, esta empezaría a hundirse y lo más probable es que en su mayoría
morirían los tripulantes de esta barca. Pero cuando hablamos de la fe en Jesucristo, cuando hablamos de lo que Él hace en la vida de aquellos que salva, la Escritura dice fielmente que los que son de Él le conocen y le siguen, y los que son de Él reciben vida y vida eterna y no pueden morir jamás, hablando de la muerte espiritual. Porque a la muerte física todos nos enfrentaremos. No perecerán jamás, ni nadie, dice enseguida, las arrebatará de mi mano. En Él estamos seguros y seguros por la eternidad. Nadie nos arrebatará de su mano. Mi Padre que me las dio, dice el versículo 29, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y esa es la seguridad que podemos tener, que aquel que salva la vida de los suyos, la resguarda, la mantiene segura por la eternidad. ¿Por qué habrá de titubear nuestra fe? ¿Por qué habrán de temblarnos las patitas si podemos estar confiados que aquel que nos ha salvado nos mantendrá seguros en Él hasta la eternidad? Dice Juan en el capítulo 6, versículos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesucristo hablando nuevamente. Que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Aquellos mismos que oían su voz y le seguían, que le identificaban como su pastor, esos mismos le fueron entregados por el Padre que le envió y no perderá nada. Dice el versículo, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, nuevamente dice, eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted sabe que ahora su vida está segura en Él por la fe que ha depositado en la obra de la cruz, en su resurrección, en su victoria, también esté seguro cada día de su vida que de aquí y por los años siguientes y hasta la eternidad su vida será guardada y que un día la obra será completa y aun cuando vayamos a la muerte física de la tumba seremos resucitados juntamente con Cristo y nuestra vida seguirá siendo segura en Él y no perecerán jamás y nadie nos arrebatará de su mano. Estamos seguros en Él. Primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche bien el versículo 24. Fiel es el que os llamó, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel y Él hará conforme a lo que ha dicho. Él no faltará a su promesa, Él no faltará a sus palabras. Y sí, tal vez en la dificultad, en la prueba, en la angustia, será muy fácil que nuestra vista sea desviada, será muy fácil que nuestro corazón sea movido y nos veremos muy tentados a dudar que Dios está haciendo algo. Pero recuerde, Él es fiel y Él guarda a los suyos. No solo en el tema de la salvación, Él es fiel y guarda a los suyos aún también del mal. Él guarda a los suyos aún también de la dificultad. Y cuando de verdad algo pase en nuestras vidas, lo cual produzca dolor, lo cual produzca quebranto en nuestros corazones, cuando enfrentemos incluso pérdidas, nuestra fe debe permanecer, porque aún todas estas cosas en su voluntad fueron permitidas, en su plan tuvieron un propósito. Pero que nuestra fe no se mueva, sabiendo que Él salva y que Él guarda.
Y estos clamaron: Señor, sálvanos que perecemos. Olvidaron quién era aquel que estaba con ellos en la barca, el mismo que tocó, sanó, el mismo que habló y sanó, el mismo que dijo, y las cosas fueron hechas. Él salva y guarda. Y este es un principio que si permanece en nuestras mentes y corazones, ayudará a que nuestra fe no falte en medio de la tormenta. Segundo principio, Él tiene poder y autoridad. Y aún mejor dicho, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Leemos el versículo 26 en Mateo 8. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El poder y la autoridad de Jesús fueron evidentes cuando calmó con su sola voz la tempestad. Ahí demostró que Él tiene poder, que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, aún para ante una imponente tormenta, hablar a esta y que ésta calme. No sé yo mucho de esto, pero se dice que pasado lo peor de una tormenta, todavía queda mucho oleaje hasta que el mar toma completa calma. Es decir, acaba la tormenta, pero esto no significa que el mar toma tranquilidad. Pasa un tiempo en lo que el mar vuelve a su estado más tranquilo posible. Pero a la voz de Cristo, a la voz de Jesús, no solo cesa la tormenta, sino todo lo que queda de ella. A esto es a lo que se refiere como bonanza. A la voz de Jesús no solo calma la tormenta, la lluvia, los relámpagos, no solo calma el viento, sino aún la mar queda en completa quietud. E hizo grande bonanza, porque Él tiene poder, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Acompáñame al Salmo capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Voy a empezar a leer del versículo 8 hasta el versículo 15. 89:8 de Salmos. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres totalmente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón. Alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito, delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. ¿Por qué nuestra fe se ha de mover si Él es este mismo que la Escritura proclama como aquel que domina sobre la tormenta? Y no solo sobre la tormenta, sino sobre sus enemigos. Y su brazo fuerte toma dominio por sobre todo lo creado. Él es poderoso. Él tiene autoridad. Como si hablase a una persona. Como si estuviera entablando una conversación con una persona. Reprendió a los vientos y el mar, y a su voz la creación misma obedeció. Qué gran muestra de poder y autoridad. ¿Por qué no habríamos de mantenernos firmes en la fe si Él tiene todo el poder y la autoridad por sobre todo lo creado?
Y seguro podemos confiar, pues así como tiene poder por sobre toda la creación, tiene poder sobre todo dominio, sobre toda potestad, tiene poder sobre la muerte y el pecado. De la misma manera que con todo poder y autoridad ordenó al viento y a las aguas, quitó la enfermedad del leproso. Con el mismo poder y autoridad sanó con su sola palabra al siervo del centurión. Con el mismo poder y autoridad sanó a la suegra de Pedro. De la misma manera que sanó a estos enfermos y calmó la tempestad, más adelante veremos la sanidad de un paralítico allá en el capítulo 9, al inicio del capítulo 9. Y el fin por el cual fue levantado de su lecho, dice ahí la porción, ahí en el capítulo 9, era para que supieran que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué nuestra fe ha de titubear? ¿Por qué nuestra fe se ha de mover? Si podemos confiar que Él tiene todo el poder y toda la autoridad por sobre lo creado, por sobre todo hombre, por sobre toda potestad, por sobre toda autoridad, sobre la muerte y aún sobre el pecado. Nuestra fe permanecerá firme mientras confiemos que en ese mismo poder y autoridad nuestro buen Salvador, nuestro sumo sacerdote, nos ha de socorrer en la tormenta. Pero en el momento que olvidamos que Él tiene todo poder y toda autoridad, nos volverán a temblar las patitas. Volveremos a gritar a grito abierto: ¡sálvanos! ¿Que no ves que estamos muriendo? Y aún más, nuestra fe permanece y crece cuando confiados caminemos en la victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Pues Dios le levantó de los muertos con todo poder y autoridad. Jesús mismo dice en Mateo 28, 18, que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Todo poder, toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué habremos de temer si habitamos bajo la sombra del Omnipotente? ¿Por qué habremos de temer si aunque andemos en valle de sombra o de muerte, Él tendrá cuidado de nosotros y nos llevará del lugar de tormento y de peligro a tierra de paz y quietud? Él habla a los hombres acerca de la fe y le obedecen. Habla a la tempestad y le obedece. Habla a las enfermedades y le obedecen. Sin duda su autoridad es absoluta. ¿Por qué habremos de dudar? ¿Por qué habremos de temer? Porque nuestra fe se ha de mover si este es en aquel en quien confiamos, el que tiene todo poder y toda autoridad. No olvide este segundo principio. Y el tercer principio: que no falte la fe. Y hago un recuento para llegar a ese tercer principio. Pues Él salva y guarda. Pues Él tiene todo el poder y autoridad. Porque Él mismo es Dios. Mateo 8:27 dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Tal vez recuerda al final del Sermón del Monte que la gente se maravillaba porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Pero los discípulos ahora comprobaban que no solo hablaba, sino que también hacía como quien tiene autoridad. Pues aún los vientos y el mar le obedecieron. ¿Qué hombre es este? Es una pregunta legítima, muy válida ante este sorprendente hecho.
Que seguro si nosotros viéramos esto suceder, también nos preguntaríamos, ¿qué hombre es este? ¿Por qué? Porque solo Jesús podía haber hecho calmar la tormenta de esta manera. Nadie más hubiera hecho calmar la tormenta de esta manera. Nadie más tiene dominio, nadie más tiene poder y autoridad por sobre lo creado. Porque por Él y para Él fueron creados todo cuanto existe. Porque Él es el gran Rey de los cielos. Porque Él mismo es el Dios todopoderoso. Por Él no solo existe lo creado, sino que por Él subsiste todo lo creado. Colosenses 1 lo describe de esta manera, y en el versículo 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo. Él es Dios mismo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Recuerda Mateo 28, 18, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo fue creado en Él, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo no habría de calmar la tormenta? ¿Cómo no la creación obedecería a su voz? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Continuó leyendo versículos 18 en adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. En todo poder y autoridad, por sobre todo lo creado, Él tiene poder y autoridad. Y revestido de todo poder y autoridad, fue enviado por el Padre, para que aquellos que permanecemos firmes en la fe no seamos movidos de la esperanza del evangelio que hemos oído, para que en Él seamos guardados, para que en Él seamos resguardados por la eternidad. Pues Él tiene todo poder y autoridad, pues Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios mismo. Así que la respuesta a ¿qué hombre es este? Es Jesucristo hombre, el Dios encarnado, la imagen del Dios invisible, el creador y sustentador de la creación. Aquel que calmó la tempestad era Dios mismo. Aquel que calmó la tempestad era el creador mismo, hablando a su creación: calma. ¿Por qué habríamos de dudar? ¿Por qué habríamos de temer? Ante la prueba de su fe, los discípulos fueron encontrados faltos de fe. Y piensa en esto: si hoy Dios decidiera poner a prueba su fe, la pregunta es, ¿pasaría la prueba? ¿Ha puesto Dios a prueba su fe? Y repito, no igualemos una prueba de fe con consecuencias de pecado. ¿Pasaría hoy la prueba de fe? Cada uno de los principios que aprendemos en esta porción hoy son un sustento firme a la fe del creyente.
Podemos confiar en aquel que salva y guarda. Podemos tener paz bajo el cuidado de aquel que tiene todo poder y autoridad, pues Él mismo es Dios, nuestro Dios fiel y verdadero. Acompáñame a una última porción bíblica, allá en Santiago, capítulo 1. Y repito, el propósito de esta tarde, a través de esta enseñanza, es que nuestros corazones sean guiados a la fe en Cristo. Que nuestros corazones sean fortalecidos y que nuestros corazones encuentren firmeza en la fe de aquel que salva y guarda, de aquel que tiene todo poder y autoridad porque Él mismo es Dios. Y Santiago habla también acerca de la prueba, diciendo de esta manera en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nuevamente la pregunta es, hermanos, ¿por qué habremos de temer? ¿Por qué habremos de dudar aún en medio de la tempestad, aún en medio de la prueba? Si aún sabemos que por medio de la prueba Dios está obrando en nuestras vidas, está produciendo paciencia, y a lo que nos llama Santiago es a que ésta tenga su obra completa. Permita que Dios siga trabajando aún en medio de las pruebas y confíe en que Él hará conforme a su perfecta voluntad. Porque dice la Escritura que esta es agradable y perfecta. ¿Por qué habremos de temer? ¿Por qué habremos de dudar? Hermanos, que no falte la fe, pues Él salva y guarda, pues Él tiene todo poder y toda autoridad, pues Él es Dios mismo. No estoy diciendo que no va a ser fácil o que va a ser completamente fácil. No estoy diciendo que no atravesaremos por situaciones que produzcan grande dolor, grande angustia, incluso que nos lleven a las lágrimas. Pero hermanos, aún a pesar de lo que estemos experimentando en medio de la prueba, que no falte la fe. Cierre sus ojos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la obra que haces en nuestros corazones. Hoy te ruego que en cada creyente, que en cada uno de nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, deposites convicciones firmes. Que los principios que hemos aprendido sean firmes a nuestra vida para que en el tiempo de la prueba podamos soportar, podamos salir bien librados, podamos ser bien evaluados de esta y tu nombre sea glorificado. Mas también quiero rogarte hoy por aquellos que aún no han venido a la fe en Jesucristo, porque es prioritario y es necesario que para que la fe permanezca en medio de la prueba, primeramente exista la fe en aquel que salva, en aquel que guarda, en aquel que puede ordenar a un hombre, a una tormenta, a una enfermedad. Pon fe en los corazones de aquellos que hoy necesitan creer en aquel que puede decir, levántate, anda, como puede decir, tus pecados te son perdonados. Llama hoy a los tuyos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.